El anciano filósofo Immanuel Kant tuvo que despedir a su criado Lampe cuando éste comenzó a abusar de su confianza y a emborracharse en horas de trabajo. Kant contrató entonces a otro sujeto para que lo ayudara, pero continuaba llamándole, sin querer, Lampe. Así que escribió la siguiente nota peculiar en el cuaderno donde apuntaba sus pendientes. Recuerda, de ahora en adelante, el nombre de Lampe debe ser completamente olvidado. Esta anécdota, una de las muchas que circulan en torno a la vejez de Kant, suele contarse simplemente como un chiste. Por supuesto, hasta los individuos más brillantes cometen sus dislates, pero la anécdota es sugerente. ¿Puede uno recordar que debe olvidar? Y si hacemos un apunte para recordar algo más tarde, ¿quién se está dirigiendo a quién? ¿El yo que escribe el apunte en el momento presente es acaso una persona distinta que el yo del futuro que deberá leerlo y seguir sus indicaciones? Con independencia de su gracia y sus paradojas, yo veo en esta anécdota una instantánea elocuente de alguien que, a su avanzada edad, seguía aspirando al dominio racional de sí mismo. Este dominio racional sobre uno mismo solo puede existir cuando el yo se desdobla en un yo consciente que aspira a ser también dominante y en un yo inconsciente que es al menos en potencia obediente al primero. Esto se observa con claridad en los deportistas cuando se ordenan a sí mismos ejecutar un cierto movimiento en cierta forma bajo ciertas circunstancias. En otro capítulo de esta serie hablábamos sobre la valentía y la identificamos como una virtud de arranque que nos impulsa a seguir nuestros valores pensados y a superar obstáculos emocionales como el miedo, la vergüenza, la desidia o la timidez. Y hoy que hablamos sobre Kant, inevitablemente pienso en el texto en el que el filósofo usa la frase sapere aude, que en latín quiere decir atrévete a saber. Kant tomó la frase de una epístola en verso que el poeta epicúreo Horacio escribió a su amigo Lolio Máximo unos 20 años antes de Cristo. Traduzco libremente un fragmento. ¿Por qué de inmediato removemos una piedrita que nos lastima en un ojo, pero si algo nos lastima en el alma, aplazamos la cura hasta el próximo año? Empezar bien es llevar ya la mitad de la obra. Sapere aude, incipe, atrévete a saber. Comienza, que quien pospone la hora de vivir rectamente se asemeja al rústico que mira el río, esperando a que sus aguas se agoten, mientras éstas se agitan y continúan fluyendo de continuo. En el opúsculo que lleva por título ¿Qué es la Ilustración?, publicado en 1784, y cuya lectura recomiendo sin reservas, Kant dice lo siguiente. Ilustración significa el abandono por parte del hombre de una minoría de edad cuyo responsable es él mismo. Esta minoría de edad significa la incapacidad para servirse de su propio entendimiento sin verse guiado por algún otro. Uno mismo es el culpable de dicha minoría de edad cuando su causa reside en la falta de resolución y valor. Sapere aude, atrévete a saber. Ten valor para servirte de tu propio entendimiento. Tal es el lema de la Ilustración. Kant nos dice que la cortedad de miras, tan abundante en aquel entonces como ahora, es culposa cuando su causa es la falta de resolución y valor. Un concepto que significa no solo cobardía, sino también asedia, incuria y desmoralización. Cobardía intelectual, miedo o rechazo a saber lo que debemos saber, lo que en el fondo de nuestra conciencia sabemos que es necesario conocer,
averiguar, considerar, enfrentar, analizar, evaluar. Ahí, en la amplia parcela anímica y mental que deberían reclamar para sí tanto la educación como la terapia psicológica. Pereza y cobardía son las causas merced a las cuales tantos hombres continúan siendo, con gusto, menores de edad durante toda su vida. Es tan cómodo ser menor de edad. Basta con tener un libro que supla mi entendimiento, alguien que vele por mi alma y haga las veces de mi conciencia moral para que yo no tenga que tomarme tales molestias. No me hace falta pensar. Siempre que pueda pagar, otros asumirán por mí tan engorrosa tarea. Siempre que estemos dispuestos a pagar, dice Kant, o a renunciar a lo que en justicia debería pertenecernos, alguien se encargará de pensar y de tomar decisiones por nosotros. Tanto la ignorancia como la cobardía son muy costosas a largo plazo, aunque parezcan cómodas, seguras y atractivas a corto plazo. Kant prosigue con lo que a algunos les parecerá una ingenuidad, pero que a mí me conmueve porque revela una enorme confianza en las potencias de la razón. La ilustración tan solo requiere libertad, la más inofensiva de cuantas pueden llamarse así, el hacer uso público de la propia razón en todos los terrenos. Actualmente oigo clamar por doquier, no razones. El oficial ordena, no razones, obedece. El asesor fiscal, no razones y limítate a pagar tus impuestos. El líder espiritual, no razones, ten fe. No olvidemos que Kant está hablándonos desde el siglo XVIII, que por más que lo llamemos el siglo de las luces, era una época en la que casi la totalidad de las naciones contaban con una censura muy estricta, con prohibiciones y con castigos legales a los disidentes que hoy solo se ven en países comunistas o regidos por la Sharia. Kant creía en el progreso humano impulsado por la razón, por la inteligencia. El único progreso en el que es razonable, inteligente creer. La ignorancia, la estupidez siempre impiden el progreso. Esto no significa que alguien posea toda la razón y que nuestros problemas se solucionarían fácilmente aplicando sus brillantes ideas. Más bien significa lo contrario, que nadie posee toda la razón. La razón se construye socialmente, escuchando a los demás, leyendo críticamente libros y artículos importantes, haciendo un esfuerzo por comprender terrenos no conquistados por nuestro conocimiento y posturas distintas a las nuestras, recurriendo a la investigación profesional, acumulando experiencias, pensando con calma y concentración en los problemas, para después discutirlos con argumentos lógicos y con datos, presentando pruebas, dialogando, perfeccionando nuestras aproximaciones a la realidad y partiendo siempre de un principio básico que se resume en una frase. Puede ser que yo esté equivocado y que tú tengas razón. Desde luego es así como han progresado las ciencias, pero este progreso por la razón no es exclusivo de ellas. También las sociedades han progresado de la misma forma. De hecho, el único progreso que merece llamarse así es fruto de una razón que aspira a la objetividad, a la universalidad y que se construye socialmente. Por progreso debe entenderse una reducción del sufrimiento y un aumento de las posibilidades del mayor número de personas. Por ejemplo, un mejor conocimiento de nuestra propia naturaleza debe permitirnos tomar mejores decisiones públicas y de esa manera progresar. Instituciones como los hospitales o los juzgados laicos o las organizaciones que defienden derechos humanos o los gobiernos elegidos democráticamente y limitados en su poder de destrucción, o los congresos donde se debaten ideas, o las escuelas y universidades de excelencia, no existirían de no haber sido por personas valientes que se atrevieron a saber, personas ilustradas.
La palabra valentía obviamente está relacionada con la palabra valor. La valentía consiste en hacer cosas valiosas. Y la persona valiente no es solo la que posee valor, sino también la que crea valor. De la misma forma, las sociedades, las organizaciones, las personas que crean valor pueden hacerlo gracias a que se han atrevido a mejorar sus conocimientos, a dudar de certezas que parecían inmutables, a imaginar soluciones posibles, a explorar nuevos caminos, a desafiar la opinión mayoritaria, a aprender de la experiencia propia y ajena, a crecer y a hacerse responsables de sus propias decisiones, renunciando a la comodidad que sin duda da el dejar las decisiones importantes en manos de dioses o de héroes o de líderes iluminados. Kant culmina su obrita sobre la Ilustración, movimiento intelectual del que él fue un importante protagonista, diciendo que tarde o temprano los gobiernos tratarán a las personas no como máquinas, no como medios para alcanzar un fin, sino como fines en sí mismas. La libertad y el saber nos llevarán al reconocimiento de la dignidad de todas las personas, es decir, a la universalidad de los derechos humanos. Estas son las cosas por las que vale la pena luchar con valentía. Soy Pablo Boullosa, usted tiene la palabra.